Pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, ¿sí? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Se dan cuenta que está bastantes palabras que están ahí diferentes. Dice los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre, al hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como les decía ahorita, tenía organizada la predicación de una forma diferente, pero le voy a dar la vuelta empezando por acá, porque vamos a mirar en la vida de Jesús cómo vivió él la prueba, o lo que vemos en la palabra que dice la tentación, ¿no? Y qué veía yo aquí al principio, que antes de que viniera el tiempo en donde Jesús fue tentado, él pasó, bueno, pues cuando vemos en la palabra así como en el orden, vemos por allá en Mateo 1, habla la genealogía de Jesús, pero en Mateo 1 al final empieza a hablar acerca de cómo fue, cómo se le dijo a María que ella iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo y que iba a ser el salvador del mundo. Pero después de eso, hay muy pocas referencias de lo que fue la juventud del Señor. Solamente aparece una en Lucas, en donde habla acerca de que el Señor tenía 12 años y habían ido a Jerusalén y que allá se perdió, ¿sí? Se perdió para los papás, ¿no? Pero él estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo, él estaba allí hablando acerca de las cosas que ya sabía. Y esta mañana yo pensaba en eso, ¿no? Cómo los niños se les debe enseñar la palabra del Señor y cómo a los judíos, a los niños pequeños se les enseña la palabra, y cuando ellos cumplen 12 años son llamados los hijos de la ley, porque se han aprendido las leyes, ¿no? El Antiguo Testamento, no todo, sino las leyes, o sea, la parte como de Deuteronomio, del Éxodo, ¿sí? Sobre todo Deuteronomio, pienso que esa parte es bien especial para el judío, porque allí habla todas las leyes y las ordenanzas después de que ellos entraron, o bueno, salieron de Egipto y fueron hacia la tierra prometida, ¿no? Es ahí donde ellos reciben como todas esas leyes. Pero entonces, ¿por qué leímos esto primero? Porque en nuestra vida, cuando nosotros vamos y relacionamos eso con nuestra vida, nosotros cuando llegamos al Señor, las primeras cosas que debemos hacer es empezar a pedirle perdón a Él por todos nuestros pecados, ¿cierto? Y aquí vemos una lista. Acá en este Marcos capítulo 7 vemos una de los listados sobre las cosas que contaminan el hombre y cómo dice acá que de adentro del corazón es que están estas cosas. De adentro. Entonces, el Señor Jesús no tuvo que ser confrontado en estas áreas porque Él tenía muy claro a qué venía, qué estaba haciendo, y Él no tuvo pecado en todo el tiempo que Él caminó sobre la tierra, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante para nosotros esta palabra, y esta la está hablando también Jesús, ¿cierto? La está hablando Jesús, si nosotros vemos acá en Marcos, al principio dice lo que contamina al hombre, y dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Y cuál era la contienda o cuál era el contexto de ese pasaje de Marcos capítulo 7 primero, que es el que estamos viendo? Era que los fariseos le estaban diciendo que por qué era que los discípulos, ¿qué? No sé qué, no se lavaban las manos, que por qué era que no, sí, que no tenían como las normas de limpieza que ellos habían puesto. Entonces, eso es para ponerlos en contexto. Entonces viene la palabra que leímos ahí y él les dice, es que, bueno, sí, está muy bien que se laven las manos, es una de las cosas que les ayudó mucho a los israelitas para que ellos no adquirieran tantas enfermedades y una serie de cosas de la que los guardó el Señor
cuando él les dijo que no coman de tal animal, que no hagan esto, que tenía todo un significado, todo tenía un cuidado. Y miren, algo que me parece muy tremendo de la palabra, y lo meditaba en estos días precisamente, es que el Señor tiene pensamientos acerca de nosotros de bien y no de mal, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros seamos prosperados y tengamos esperanza. Entonces, muchas veces nosotros vemos la Biblia y dice, pero ¿por qué aquí dice esto? ¿Por qué es un mandamiento como tan fuerte esto? ¿Por qué no tenemos como libertad de hacer esto o aquello? Y si el Señor tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, entonces significa que Él nos ha dejado su palabra precisamente para que nosotros estemos bien, ¿sí? Y si Él nos dice no haga esto, es como cuando nosotros tenemos a los niños pequeños. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, había un compañero que tenía la teoría de que al niño no se le debía decir que no. Y yo me quedaba pensando porque pues en la época que yo estaba en la universidad yo ya tenía Camilo, ya tenía mi hijo y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo uno hace para no decirle que no? Si todo el tiempo tiene uno que decirle que no. Que cuidado que se cae, que no, por ahí no. O sea, uno está todo el tiempo guiando, dirigiendo, ¿sí? Y entonces, así somos nosotros como seres humanos. Necesitamos las reglas, la orientación para vivir una buena vida que Dios quiere darnos, ¿sí? No es malo, es muy bueno el hecho de que el Señor nos dé unas normas, unos preceptos, es por nuestro bien. Como esos niños pequeños cuando les decimos, no, cuidado que se cae, mejor dicho, se va a reventar la cabeza ahí. No. Entonces, esta parte es importante que nosotros la miremos delante del Señor. ¿Qué de esas cosas todavía vienen a nuestras vidas? En este listado que leíamos ahorita de Marcos capítulo 7. ¿Qué de esas cosas están afectando? ¿Qué de esas cosas todavía hay en nuestro corazón, cierto? O en nuestras acciones. Pues, a veces hay cosas que uno dice, no, yo no tengo eso. Perversidad, por ejemplo, como dice acá, o engaño. Hay cosas en las que hasta nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos nos decimos mentiras, justificándonos en las cosas que hacemos. No, es que esto lo hago por esto y por esto. Se miente uno mismo y termina uno creyéndose la mentira. Y en este tiempo estamos viviendo mucho eso. La mentira es lo que es bueno, ¿no? La mentira, lo malo es lo que es bueno. Y lo bueno es lo malo. Como cuando están los niños en el colegio. El malo es el que estudia, ¿no es cierto? El malo es el que hace sus tareas juiciosito porque, ay, no, pues, tan juicioso, ¿sí? Pero fijémonos entonces lo que sigue diciendo acá la palabra. Dice, estamos leyendo el 20, ¿verdad? Desde el 20 leímos hasta el 23. Dice acá. Dice el 22. No. Leámoslo otra vez la listica acá desde el 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice en el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 1, porque diríamos, bueno, Señor, nosotros quisiéramos como que todas esas cosas ya no estén en nuestras vidas porque nos provocan, nos hacen daño, ¿sí? Y con eso también hacemos daño a otras personas. Y pensaba en esta parte, y es que esto lo que significa, esto de que es lo que contamina, y como dice allá el título, repítemelo otra vez, Luz Marina, porfa. ¿Cómo dice el título de Marcos 7? Sí, tranquila, le ve buscando lo puro y lo impuro. Entonces, esto se refiere a lo que hay dentro del corazón, ¿verdad? A las cosas que están dentro del corazón, que es lo que verdaderamente contamina al hombre. Eso es lo que verdaderamente hace que tengamos oscuridad en nuestra vida. Entonces, miren lo que dice. Bueno, entonces yo pensaba, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros
para que esto no esté en nuestras vidas. Y mire cómo dice en Santiago capítulo 1. Dice la sabiduría que viene de Dios, ¿cierto? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Poner estas cosas delante de Dios, esos pecados, esas cosas que nosotros estamos haciendo o que cosas que aún no hemos podido dejar, ponerlo delante del Señor y decirle y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque después de que pedimos perdón, nosotros tenemos que manifestar ese arrepentimiento, dejando de hacer lo malo que estemos haciendo. ¿Sí? Y hay cosas que muchas veces nos sobrepasan. Hay necesidades en nuestro cuerpo, hay también cosas en nuestra forma de ser, de pronto hemos recibido heridas y hablamos mal, mal genio, ira, a causa de esas heridas que se han producido en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Si nosotros venimos a la presencia del Señor y oramos, no es como que yo oro acá por hacer un rezo, sino que le hablamos a Dios diciéndole, sí, de verdad, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Que si nosotros nos sometemos a Él, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él va a huir de nuestras vidas. Amén. Entonces dice acá, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros no tenemos el cimiento en la palabra del Señor, van a haber dudas en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, va a haber acá y acá. Vamos a ir mirando de un lado para el otro, de un lado para el otro. Vamos a ir siendo echados de un lado para el otro si no tenemos el fundamento en la palabra del Señor. Y el 7 dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El qué? ¿El hombre de qué? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Entonces, si tenemos poco, bueno, claro que cuando habla de humilde condición no es solamente la persona que es pobre, ¿no? Sino precisamente se trata es como de la condición de espiritual, exacto, y nuestra condición de no estar como elevados, ¿no? Dice, dice, pero el que es rico, el versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, esas son cosas pasajeras. La pobreza y la riqueza son cosas pasajeras, pero lo que nosotros verdaderamente tenemos que tener afirmado en nuestras vidas es la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y después dice en el versículo 12, acá dice, soportando las pruebas. Quiero decirles, antes de continuar con la lectura acá, que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, que es donde habla acerca de la tentación de Jesús, el título que dice es la tentación de Jesús y después empieza a hablar acerca de que el Espíritu lo llevó, ahorita lo vamos a ver, pero les voy a hablar esto, ¿por qué? Porque decía, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, pero en la traducción dice para ser probado. Entonces,
Dice acá el título de dice soportando las pruebas. No sé si allá, creo que en esa no tiene título el versículo 12, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa cuando nosotros somos probados? Por ejemplo, cuando íbamos a presentar un examen en el colegio o un examen para un trabajo. Sí, o sea, eso es una prueba, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener un beneficio, sea una buena nota o sea un trabajo bueno, ¿sí? Bueno, lo que sea, eso es una prueba. En el caso del cristianismo, ¿qué sería la prueba? ¿Qué es la prueba en el caso de cada uno de nosotros? El pasar las aflicciones, exacto, y uno lo tiene en la mente y en el corazón todo el tiempo. Ay, es que estoy pasando por una prueba, ¿cierto? ¿Qué son las pruebas? Circunstancias difíciles. Pero ¿cómo se sabe si las hemos aprobado o no? Porque podemos estar pasando todo el tiempo por momentos difíciles, ¿sí? Momentos difíciles, pero ¿cómo sabemos si verdaderamente si hemos aprobado o no ese momento difícil de la mano del Señor? A pesar de las circunstancias, siempre lo busquemos a Él. Que sepamos, que confiemos en que siempre Él está con nosotros. Que la confianza de nosotros esté puesta siempre en el Señor. Amén. Entonces, ahora sí vamos a leer el versículo 12 que dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjese cómo habla tentación y después habla de prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora sí, nos vamos a ir a Mateo capítulo 4. Vamos a estar yendo a Mateo 4 y luego volviendo acá a Santiago, ¿listo? Entonces, ahora sí empecemos la predicación. Bueno, dice entonces acá. Espérenme un segundo que no lo tengo acá. Mateo 4. Dice, tentación de Jesús, ¿no es cierto? Como dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como les decía ahorita, cuando vamos a Santiago 1 y miramos, es la misma palabra que se utiliza acá para ser tentado, y fíjense que habla de prueba en Santiago y tentación también, ¿no? Y aquí dice para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. El tentador, cuando nosotros vamos a mirar ese significado o la traducción más bien de la palabra, no lo llama tentador, sino el calumniador. A mí, cuando nosotros empezamos con una chica de Bogotá, empezamos a estudiar esta parte de la palabra, me llamó muchísimo la atención como dice acá acerca del tentador o del diablo, dice el calumniador. Y cuando nosotros entendemos el significado de la palabra calumniador, ahí es donde tenemos que tener tanto cuidado con lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Porque buscamos el significado de la calumnia y es la persona que habla mentiras de otra, ¿cierto? Puede que uno dentro de las cosas que habla de otra persona esté contando verdades, pero en medio de eso se pueden meter mentiras que hacen que nosotros nos volvamos como el diablo. Eso es lo que significa esto. Exacto. La persona que habla mal de otra persona, que habla no solamente de lo que haya hecho, sino de lo que no haya hecho, pero le añade, ¿no? Porque con la boca tenemos esa tendencia a añadirle de pronto a las cosas o a suponer de las situaciones que pasan, ¿verdad? Entonces,
Esto me llamó mucho la atención cuando lo empezamos a estudiar, para que lo tengamos ahí en cuenta, de esas cosas que debemos pedirle perdón al Señor, ¿no? De no portarnos como el diablo, no ser como el diablo, que es el calumniador. El versículo 2 dice, y después de haber, no, ya leímos el 2, el 3, y vino a él el tentador y le dijo. Entonces, aquí viene la primera tentación. ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De pronto esto ya lo hemos escuchado en algún momento, pero nosotros vemos cómo hay un contraste entre las cosas que estaban pasando en el capítulo anterior cuando Jesús es bautizado. Como les decía ahorita, él no tenía ningún pecado, él no tenía nada, pero si lo comparamos con nuestras vidas, cuando nosotros vamos al bautismo, vamos con un corazón arrepentido, diciéndole al Señor, ya no quiero hacer más lo que estaba haciendo mal, quiero tener como un compromiso contigo. En el bautismo es que se logra, ¿cierto? En el bautismo es que nosotros hacemos ese compromiso con el Señor y es como un acto de fe, porque si nosotros lo miramos en la forma física, es simplemente la persona va, se mete en el agua, ¿sí? Pero si hay un compromiso real en nuestras vidas, eso va a traer un cambio real, una transformación real, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en el momento del bautismo en agua, se le pide al Señor que se quebranten las cadenas del pecado, de maldad, todas aquellas cosas que venían atrás, antes de nuestras vidas, en donde se debe partir la historia de nosotros, ¿sí? Pero muchas veces después de eso, nos atraen muchas cosas del mundo, sigue habiendo cosas que probablemente estemos haciendo que no están conforme al Señor. Entonces, es necesario que nosotros tengamos muy presente ese compromiso que hemos hecho con el Señor en el bautismo, ¿sí? Entonces, luego que pasa lo del bautismo del Señor, viene la tentación y dice que él estuvo ayunando durante 40 días. Yo no sé aquí cuántos han ayunado 1, 3 días, o 7, o 21. Mediodía de pronto se ha sido lo más cierto. Entonces, imagínense lo que fue el Señor Jesús ayunar durante 40 días. 40 días, sí, o sea, el tiempo completo. Si uno con mediodía o cuando le toca hacer un ayuno a veces a uno de que algún examen médico o algo así, que no puede uno comer nada durante esas 12 horas o esas 24 horas, es terrible, ¿cierto? Pero el Señor pasó 40 días ayunando, 40 días después del bautismo, o sea, él hace el bautismo y él dice, es una cosa, o sea, el bautismo él lo hace como un ejemplo para nosotros, porque él no tenía pecado, pero él le dijo a Juan el Bautista, yo quiero ser bautizado, yo debo hacerlo porque mi padre también, o sea, el padre también le estaba pidiendo que él lo hiciera, ¿verdad? Y viene entonces y dice que es llevado al desierto, ¿sí? Al desierto también significa esa soledad, estaba él solo. En ese momento todavía no vemos a los discípulos ahí, no vemos a ninguno, él estaba entonces solito, ¿sí? Para ser tentado por el diablo. Entonces, como les decía ahorita, empieza esa primera tentación o esa primera prueba, y es que le dice, si eres el Hijo de Dios, fíjense muy bien lo que dice ahí, si eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué le dice si eres el Hijo de Dios? ¿Qué estaba tratando él de afectarle cuando le dice eso? O sea, ¿de verdad que usted es el Hijo de Dios? Como retándolo, como haciéndolo pensar si verdaderamente si él era el Hijo de Dios. O sea, estaba en contra de la identidad. ¿Sí? Miremoslo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, ay, ¿usted de verdad es cristiano? Ay, ¿cierto? ¿Usted de verdad es hijo de Dios? Pero que sí es cierto y que no es cierto, ¿no? Que sí es una mentira del diablo ahí para decirnos, para acusarnos, para tentarnos, para calumniarnos, que era como decíamos ahorita, veíamos ahorita en la palabra, el calumniador. ¿Listo? Entonces, esa primera tentación dice,
Él estaba ayunando esos 40 días. Entonces, ¿sería que tenía hambre o no? Cuando nosotros pasamos un momento difícil es porque, o sea, para nosotros no es fácil, no son fáciles ciertas cosas. Y él como ser humano en ese momento necesitaba el pan, necesitaba comer, ¿cierto? Y muchas veces nosotros somos sentados en esta área de la economía. Yo creo que es una de las cosas que el diablo usa muchísimo para mantener a la gente ahí como enrollada, como envuelta, y no, y es que si no tengo para esto, y si no tengo para lo otro, y si aquello, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros veamos cómo viene esa tentación a nuestras vidas, que nosotros lo analicemos, que lo pensemos en la economía, cómo viene esa tentación a nuestras vidas de la parte económica, ¿cierto? Y dice entonces, dice acá el versículo 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él le responde con un escrito está. Esta palabra está escrita en Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús empieza a utilizar la palabra en Deuteronomio. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita o al principio acerca de los hijos de la ley? Y que Deuteronomio probablemente era el libro que los niños se aprendían y que a los 12 años ya se lo sabían y por eso les llamaban el hijo de la ley. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor le responde con la palabra. Es muy impresionante lo que viene después, porque el mismo diablo también empieza a utilizar la palabra. Pero miremoslo un poquito más adelante, ¿vale? Dice entonces acá, esa primera tentación, antes de que vayamos otra vez a la palabra, esa primera tentación es una apelación a la concupiscencia de la carne. Cuando nosotros vemos lo que tiene el espíritu del mundo, dice que tiene los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y está muy, muy entrelazado con estas tres tentaciones del Señor. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Listo? Entonces, aquí esa primera parte dice también que hagamos lo que hagamos nosotros, siempre vamos a tener tentación. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Esta parte me parece bien tremenda porque Jesús no fue tentado solamente acá. Si nosotros miramos, él después de esto tuvo otras tentaciones, tuvo otras pruebas. Y era, por ejemplo, cuando se reunía con los fariseos. Cuando los fariseos empezaban a hablarle cosas, ellos eran usados por el diablo para tentar al Señor, para decirle, mire, por ejemplo, lo de los tributos, cuando le dicen que si tenían que dar tributo a César o no, ¿cierto? Bueno, no sé si se les ocurre alguna otra prueba, piensen a ver de pronto qué otra prueba. En la cruz le dice, ay, si usted fuera el Hijo de Dios se bajaría de esa cruz, ¿cierto? O, bueno, no sé, a ver, piensen un poquito, ustedes, a ver, recuérdenme si hay alguna otra de pronto. En la cruz, cuando le preguntan, ¿tú te acuerdas de algo? ¿Cuándo qué? ¿Cuando le pregunta qué? Si él es, cuando los judíos le preguntan si es rey, Pilato. Ah, ok, que si es el rey de los judíos. Listo. ¿Quién? Cuando lo van a lanzar. ¿Quién lo iba a lanzar? ¿Los fariseos lo iban a lanzar? Pero no me acuerdo. ¿Qué le habían preguntado antes? ¿Qué le habían dicho antes?
Ah, ok, sí, pero ese tiene que ver con lo que estamos viendo, con ese pasaje de Mateo 4. Cuando está hablando de otro escena donde Jesús van a lanzar por un monte de camino, pero que no se dan cuenta, él se va. Bueno, pero pues ese lo recuerdo, espero por la película, por The Chosen, ¿sí? ¿Te refieres a eso? ¿Tú te refieres a eso? Bueno, yo no me acuerdo del que dice José, pero si lo tienes ahí en la palabra me dices. Pero entonces vemos en varias ocasiones cuando Jesús es tentado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahora sí vamos al siguiente punto, que era el que decía don Francisco Oritica. Hay otras dos partes de esa tentación, lo que decía don Francisco Oritica, tanto la del pan, pero después viene la siguiente, dice, entonces, es en el versículo 5, ¿cierto? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, ¿sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Era ese, ¿cierto? Ese es el que sigue. Entonces, esa es la segunda parte de la tentación. Como les decía ahorita, son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué le dice el diablo? El diablo le dice que si es el Hijo de Dios, que se eche abajo, ¿sí? O sea, que haga como de Superman, ¿sí o no? Échese abajo, tírese ahí que no le va a pasar nada porque aquí está, porque escrito está también. Entonces se dan cuenta lo impresionante que él le responde también con palabras. Y fíjense cómo en este tiempo ustedes pueden encontrar muchísimas cosas en internet, videos cortos, predicaciones, videos largos, muchísimas cosas que les pueden estar hablando de la palabra de Dios. Pero ¿qué de eso? Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber si eso es de Dios o no. Puede ser una mentira. Yo he visto que, por ejemplo, a veces he escuchado en la radio que dicen que no, que el agua sanadora de no sé qué cosa, que porque Dios, y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, es impresionante cómo para esas cosas, para todo eso de hechicería y todas estas cosas, y utilicen también el nombre de Dios, y utilizan hasta la palabra de Dios, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con Dios esto. Entonces, por eso es que es necesario tener tanto cuidado y leer mucho la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor hace que esa palabra se nos meta. Y pues obviamente sí hemos orado y le hemos pedido al Señor eso, pero vamos a recordar la palabra cuando vengan esos engaños de las tinieblas. Imagínense que a los cajeros en cierta parte les enseñan muy bien cómo son los billetes, cuáles son los billetes verdaderos, ¿sí? Para que cuando vengan a tratar de meterles un billete falso, lo desechen porque saben cuáles son los verdaderos, cuáles son todas las cosas que debe tener un billete verdadero. Asimismo, nosotros, si nosotros sabemos la palabra, si nosotros leemos la palabra, si nosotros nos oramos y nos conectamos con el Señor, dice que Él nos va a enseñar, ¿sí? Que no vamos a necesitar de que nadie nos esté diciendo, sino que Él mismo nos va a enseñar la palabra y vamos a saber discernir si esto es de Dios o no. Amén. Entonces, fíjense cómo el diablo le dice acá y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, así como usted me contestó, Jesús, escrito está, venga, yo le contesto también, escrito está. ¿Y cuál es la palabra que utiliza acá? La palabra que utiliza el diablo es Salmo 91. Cuando nosotros empezamos a estudiar esa palabra y vemos el Salmo 91, ¿qué característica tiene el Salmo 91? Salmo de protección. Generalmente, las personas que tienen una Biblia en la casa, ¿la tienen abierta en dónde? O en el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, y el Salmo 91 es un salmo de protección. Oigan, pues yo cuando leía esto, yo decía, es muy descarado el diablo. ¿Cómo utiliza? O sea, él se lo sabe muy bien porque nosotros, ¿cierto?
Nosotros oramos con ese salmo y lo decimos, se lo sabe muy bien, porque fíjense cómo se lo recita el Señor también. No, ay, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, mejor dicho, yo aquí estoy. Entonces, una característica tremenda del diablo es esa parte, de que él sabe la palabra y que él puede utilizar la misma palabra que nosotros estamos leyendo de protección, para pedir protección, para hacernos caer en cosas que no debemos. Entonces, esa es la importancia de que leamos la palabra, de que la estudiemos y de que el Señor ha puesto ayos, el Señor ha puesto pastores para que nosotros podamos ir por ese camino que el Señor quiere que vayamos. Amén. Entonces, después dice, entonces Jesús le contesta. Jesús no tenía ningún problema con que el diablo le hubiera dicho eso porque él tenía muy claro quién era. ¿Sí? Él tiene muy claro quién es. Asimismo, nosotros tenemos que tener claro quiénes somos también en Dios. ¿Qué promesas nos ha dado el Señor? ¿Qué cosas nos ha hablado Dios? De su sanidad, de la libertad que Él quiere traer a nuestras vidas. Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Él no quiere que nosotros estemos mal. Hay momentos en donde podemos pasar por circunstancias duras, pero si nosotros estamos con Él, dice la palabra del Señor, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, fijémonos cómo dice que el Señor no tenía ningún pecado y fue tentado, fue probado en estas áreas. ¿Listo? Si eres hijo de Dios, esa parte me parece muy tremenda, y él vuelve y se lo dice en la segunda tentación, ¿no? Si eres hijo de Dios, vuelve y se lo dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo le responde el Señor? Ahora sí miremos esa parte, dice Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él dice que no haga eso. Él está diciendo a Satanás, no tientes, no me pruebes. ¿Qué estaba queriendo también el diablo cuando le dice que se tire del pináculo? El pináculo es como la parte más alta, ¿no? Nosotros estuvimos buscando el significado y dice que es como el ala superior, o sea, la parte más alta del templo. Entonces, ¿qué era lo que quería el diablo cuando le dice esto? Que él se hiciera o que él se mostrara como alguien, como les decía yo ahorita, como Superman. Como que aquí a usted no le pasa nada, como que usted se tira y no le pasa nada. ¿Listo? Entonces, miremos más adelante cómo dice en esta parte 7:4, acá. Entonces, esa segunda parte está apelando, como la primera estaba apelando a la carne, esta segunda está apelando al orgullo de la vida. ¿Sí? Al orgullo. A esas cosas en donde nosotros queremos sentirnos como superiores, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural, a que Dios hiciera algo que no tenía por qué hacer, ¿sí? Él está queriendo que se produzca un milagro de un reto que le está lanzando el enemigo. Es como cuando los muchachos entran al internet y en las redes sociales empiezan a decirle, ay, pues si usted es tan duro, pues haga esto, haga lo otro. Y terminan haciendo cosas terribles hasta quitándose su propia vida por retos que no valen la pena. Ese es el diablo. Ese es Satanás poniendo cosas malas ahí en el corazón de las personas para que hagan lo que no deben hacer. Satanás quiere tocar ese deseo dentro de cada uno de nosotros de sentir aprobación. Si Jesús, ustedes imagínense esto, si Jesús se hubiera lanzado, ¿qué hubieran dicho los que estaban ahí abajo mirando?
¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante y tan maravillosa! ¿Y Jesús hizo cosas impresionantes y maravillosas? Muchísimas otras, pero esa no era una que él tuviera que hacer. No tenía un propósito, no tenía un propósito, ¿sí? El único propósito era que quería hacer caer al Señor, pero él hizo muchas cosas impresionantes. Sanar al leproso que se le estaba cayendo la piel, ¿cierto? Sanar al paralítico, al ciego que no tenía ojos, resucitar al que ya estaba muerto de 4 días. O sea, esas son cosas impresionantes, son cosas tremendas que Dios ha, exacto, y dice Juan, exacto, y cada cosa que ha hecho de ahí en adelante por cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces el diablo puede usar esa frase, él puede usar esas escrituras y podemos confiar en que el diablo ha memorizado la Biblia. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con esa parte. Ese texto está usado de una manera equivocada, falsa, errónea, para que nosotros hagamos cosas que no tenemos que hacer. Entonces, miremos el siguiente, miremos ahora sí el siguiente, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Este se parece al anterior, porque el primero hablaba de que un pináculo, en el pináculo del templo, ¿cierto? Y este dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, esa tercera tentación es una apelación a los deseos de los ojos, ¿cierto? De los deseos de los ojos. Esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino para ganar todos los reinos del mundo y la gloria de regreso del dominio de Satanás, y Satanás se los ofrece a Jesús solamente si se postra y le adora. Fijémonos cómo dice ahí, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué le está diciendo el diablo? Sigue siendo más descarado cada vez, me parece a mí. Atrevido, sí. Porque la primera vez le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Después le contesta con la misma palabra, no, pero escrito está que no te va a pasar nada. Pero ahora no solamente quiere eso, sino que quiere que lo adore, que se postre y lo adore. Entonces, es una cosa impresionante, dice el versículo 11. Dice el versículo 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estocada final, ¿cierto? La estocada final del Señor, diciéndole al diablo esto. Pero, ¿qué tenemos que mirar nosotros también? Tenemos que tener cuidado con esa adoración que queremos recibir por la belleza o por la inteligencia que tengamos o por la casa bonita o el carro bonito que tengamos o por el trabajo muy bueno que tenemos, ¿sí? O por las cosas muy buenas que hacemos. Nosotros queremos muchas veces recibir esa aprobación, esa adoración. Entonces debemos tener mucho cuidado porque ese reconocimiento lo debemos recibir, es en humildad delante de Dios. Que sea el Señor el que diga de nosotros que le agradamos, que somos sus hijos amados, que Él se complace en nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que tenía que hacer Jesús, supuestamente, era darle a Satanás lo que Él había querido desde que se cayó, cuando dice en Isaías, vamos a mirar un momentico allá en Isaías 14, pero ténganlo ahí de todas formas, ¿no? En Isaías 14 hace una referencia acerca del anhelo de
acerca del anhelo que tenía Satanás, ¿cierto? Mire el versículo 12, en Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Imagínense ese anhelo que él tenía en su corazón, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El anhelo del diablo ha sido siempre que se le adore a él. Y en muchas ocasiones la gente lo hace, ¿cierto? Se adora a una persona, se adora, ¿cierto? Se adoran los santos, los muñecos, los ídolos. El trabajo se adora, las finanzas, el celular. Se adora el celular, ¿sí o no? Tremendo. Entonces vemos que esto era lo que él quería desde el principio. Eso era lo que él quería. Satanás tiene autoridad sobre este mundo y sobre los gobiernos de este mundo, ¿cierto? La tentación no pudo haber sido real a menos que hubiera un sentido real de que Satanás posee todos los reinos del mundo y su gloria. O sea, si no fuera cierto que él tiene influencia en todo lo que nosotros vemos actualmente, él no le hubiera dicho eso a Jesús. ¿Sí? Exacto. Adán y los descendientes le dieron al diablo esa autoridad. Y cada vez que nosotros pecamos, le estamos dando esa autoridad al diablo. Por eso es necesario que nosotros cambiemos de autoridad. De a quién le damos la autoridad en nuestras decisiones, en nuestras vidas. Como lo decía al principio, Santiago también, perdóname, no recuerdo bien la cita, pero lo que sí recuerdo es lo que dice la palabra. Dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, él va a huir. No tiene nada que hacer con nosotros. ¿Pero qué necesitamos? Someternos a Dios. ¿Qué necesitamos también? Resistir la prueba, la tentación, el momento difícil. Porque en el momento difícil es cuando se nos sale el mal genio. En el momento difícil es cuando verdaderamente sale lo que hay en nuestro corazón, como lo leíamos al principio. Que del corazón del hombre es que salen las cosas que contaminan nuestras vidas, lo que contamina verdaderamente. Exacto. Entonces, finalmente vemos acá en el versículo 11, volvemos otra vez a Mateo. Volvemos otra vez a Mateo y terminamos esta parte que dice, le dio Mateo 4, donde estábamos ahorita, Mateo 4, y el Señor le da la estocada final al diablo ahí en el versículo 10, y en el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos cómo este es un pedacito de un final feliz, ¿sí? Es un pedacito de un final feliz y que nos da a nosotros también ánimo para poder decir, sí podemos encontrar el pecado. No tenemos por qué estar envueltos en el pecado y seguir y seguir. A veces las soluciones para dejar el pecado son más fáciles de lo que pensamos. A veces la manera de hacerlo es cambiar una rutina. A veces la manera de hacerlo es quedarnos callados, salir al cuarto, meternos ahí un momento en la presencia del Señor. A veces llorar delante de la presencia de Él por las situaciones que se están viviendo. Sí,
entrar en humildad delante del Señor. Pero es muy hermoso lo que dice acá, porque dice que entonces el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles han sido puestos precisamente para que nos ayuden a nosotros también, ¿sí? Entonces eso es maravilloso, ¿no? O sea, el saber que el Señor no solamente nos ha dejado el Espíritu Santo, sino que también hay ángeles que nos ayudan. Y saben que decía en una parte que estaba también estudiando acerca de este pedacito, cuando dice, he aquí vinieron ángeles y le servían, también dice que en la traducción el servirle no era solamente como que venga y lo abrazamos, no sé cómo ustedes se lo imaginan, era que le traían comida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que él estaba en ayuno de 40 días? Entonces, era como que ese servir, en la traducción dice que también es, vienen y le traen el alimento, así como lo hizo el Señor con Elías cuando le envió los cuervos, ¿sí? Y ellos le llevaban un pancito y le llevaban agua, ¿cierto? Entonces, el Señor no nos va a dejar a nosotros. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él no nos va a dejar a nosotros. Pero sí es necesario que nosotros hagamos cosas para cambiar, para ser transformados. ¿Sí? Vamos entonces nuevamente a Santiago. A Santiago, capítulo 1. ¿Se acuerdan en qué versículo nos quedamos? Santiago 1:12. Sí, leímos simplemente el 12, ¿cierto? Vamos a volverlo a leer. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. El Señor Jesús pasó por ese momento, pero después de eso, ¿qué empezó a pasar? O sea, Jesús pasó por esa tentación y inmediatamente después, ¿qué vino? En Mateo 4. Vinieron los discípulos, ¿cierto? Empezó a hacer milagros, sanidades, a llevar la palabra. En Mateo capítulo 5 vemos las bienaventuranzas y vemos el sermón del monte, ¿verdad? Entonces, fue lleno del poder del Espíritu Santo para poder empezar a llevar la palabra, para decir cómo iban a ser las leyes, cómo iban a interpretarse a la manera de Dios las leyes, ahí en las bienaventuranzas y en el sermón del monte, cómo debía ser, porque esa es como la nueva ley, ¿no? O la ley explicada ahora por el Señor. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y después de eso empezamos a ver milagros sorprendentes, cosas maravillosas que hizo el Señor. Entonces, fíjense cómo dice el versículo 12 ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. En el caso de nosotros, estamos en pruebas constantes, pero ¿qué vamos a recibir si soportamos? ¿Qué vamos a recibir si verdaderamente dejamos las cosas que no debemos estar haciendo? Dice, recibirá la corona de la vida. Pero fíjense que esto no es solamente resistir la prueba, es también que nosotros llevemos un fruto para el reino de los cielos. ¿En qué? En hacer lo mismo que hizo Jesús, predicar a otras personas acerca de la salvación, llevar esa sanidad, orar por los enfermos, porque dice que el que cree le seguirán esas señales, ¿cierto? A los que creen en el nombre del Señor le van a seguir esas señales que Él hizo también. Que vamos a echar fuera demonios, que vamos a imponer las manos sobre los enfermos y van a sanar. No hay que tener miedo, hay que tener fe. Hay que tener fe y hacerlo. Amén. Pero es necesario que en nuestras vidas estemos en esa santidad, en esa pureza, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, sí, que el Espíritu Santo nos haya llenado. El versículo 13 dice, bueno, perdónenme que voy a leer ese último pedacito, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido por la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Se acuerdan que leíamos también en Santiago en la primera parte sobre el que es inconstante en sus caminos? Fíjense cómo Dios no es inconstante, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Él tenemos seguridad. Si nos aferramos a Él, en Él sí vamos a tener seguridad. A veces hemos puesto nuestra confianza en personas que nos han defraudado. Generalmente defraudamos entre nosotros, entre seres humanos, pero Dios es fiel. Él no nos defrauda. Amén. El 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y después dice, hacedores de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, fijémonos muy bien en lo que dice acá, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Acordémonos ahorita de orar al Señor para que Él nos dé esa sabiduría, qué hábito tenemos que cambiar para que salga esa ira de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos hace poner de mal genio? Sí, pensémoslo y pidámosle al Señor, seamos sinceros con Dios. La injusticia, bueno, ya hemos hablado de esa parte de la ira, pero toda cosa que sea la que nos haga a nosotros salirnos de la protección del Señor, porque cuando nos airamos, cuando cometemos pecados, estamos saliéndonos de la protección de Dios. Dice, porque la ira del hombre, versículo 20, de la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, mis hermanos, hoy mismo tomemos decisiones. Hoy, no es mañana, no es en un año, no es pasado mañana. Ya, en este mismo momento hay que tomar decisiones. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿sí? Porque él se considera a sí mismo y se va. Entonces, a ver, pensémoslo. Pongo el espejo acá y me miro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de su cara. En este momento yo no me acuerdo. Veo sus caras y los veo a ustedes, pero ahorita no me acuerdo de mi cara. No sé si a ustedes les pasa. ¿Sí? Bien, de la arruga que tiene aquí, del granito, de lo que sea que tenga en la cara, ¿se acuerdan en este momento? No. Pero no podemos ser así con la palabra. Mire lo que dice. El que mira, perdón, el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es una cosa natural. Y estamos más pendientes de lo que estamos viendo en la otra persona. ¿Sí? Estamos más pendientes de lo que estamos viendo en el esposo, en la esposa, en el hermano, en la hermana, en el papá, en el hijo. Estamos más pendientes de lo que estamos viendo en los otros. No nos vemos a nosotros mismos. Luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué promesa tan preciosa, ¿no les parece?
Si somos hacedores, vamos a ser bienaventurados en lo que hagamos. Pero porque estamos en la voluntad de Dios, en la sintonía con Él. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, esto es pues lo que tenía que quería compartir con ustedes. Para finalizar, les voy a leer algo que estuve leyendo en estos días y me pareció tan hermoso, me llamó tanto la atención. Y es acerca de que en la adoración, en la humildad, como decía ahorita Luzmila, en el buscar esa presencia del Señor, en el humillarnos delante de Él, así como vemos varios ejemplos en la palabra, es como nosotros vamos a tener también esa cercanía con el Señor. Y esto era lo que leía, dice que había una historia sobre una persona en una campiña francesa y un anciano del poblado venía a sentarse ahí en el templo a escuchar, y entonces el pastor estaba ahí y simplemente lo miraba. Y entonces el anciano se sentaba todos los días y se sentaba por horas ahí, ¿sí? Dice que se sentaba por horas, no leía, no oraba en voz alta, no oraba, ni hacía nada más, sino estaba ahí sentado. Por horas, dice, ¿no? Y dice, finalmente el pastor no pudo resistir y le preguntó al hombre qué encontraba para hacer allí en el lugar de reunión durante tantas horas. O sea, quiere venir a barrer un ratico, quiere venir a hacer algo, ¿cierto? Y el anciano lo miró y le sonrió. Y luego inclinó la cabeza hacia el altar y lo miró a él y le dijo, Jesús me mira y estamos felices los dos. Él lo que hacía durante todas esas horas era estar en la presencia del Señor. Y muchas veces estamos muy afanados porque me conmueve esto, porque yo misma he tenido que parar y decir, tranquila, calma, hay mucha cosa que hacer, pero hay que contemplar al Señor. Hay que buscar su presencia y estar felices con Él. Él quiere que nosotros estemos felices. Él no quiere que nosotros estemos tristes, ni aburridos, ni desesperados. Esa es la felicidad profunda que nosotros vamos a encontrar en nuestras vidas. Es esa paz verdadera, la que encontramos cuando estamos con Él. Y puede estallar la guerra, pueden haber cosas súper terribles que estén pasando, pero si nosotros estamos con la paz del Señor, no significa que no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero sí hacerlas sabiendo que el Señor nos ayuda. Y bueno, gracias al Señor, gracias a Dios por esa palabra, porque es una palabra para mí también, esta parte, esta necesidad que tenemos. Y bueno, vamos a orar, mis hermanos, vamos a entregarle al Señor este tiempo, y así como les decía ahorita, oremos para que Dios nos dé esa sabiduría para saber qué cosas tenemos que dejar, y que hoy sea el día de la decisión de dejar de hacer lo que no es agradable delante de Dios. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te honramos con todo nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos honor y alabanza a ti, Padre Santo. No hay nadie como tú, Señor, solamente tú eres digno de recibir el reconocimiento, la exaltación, Señor, la gloria. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, para poder mirar tu palabra, Dios. Puede que sean, Señor, cosas que ya hemos visto en otras oportunidades, ya lo hemos estudiado, pero si es necesario, Señor, que hoy renovemos compromisos contigo, Señor. Si es necesario que hoy, Señor, nosotros podamos tener esa transformación en nuestras vidas, te pedimos, Dios precioso, que tú lo hagas, que tú obres, Señor, que tú actúes, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que tú renueves nuestra mente, que tú renueves nuestro corazón, Señor, que tú toques todo nuestro ser por completo, Padre, y que quites, Señor maravilloso, de nuestras vidas todo obstáculo, Señor, todo obstáculo para conocerte más, Señor, toda enfermedad también, Señor, todo lo que nos distrae en esta tierra, Señor, toda necesidad económica, Dios. Hoy la presentamos delante de tu presencia, Señor,
Y te pedimos, Padre, que tú actúes, Señor. Hoy entregamos en tu altar, Señor, todas las necesidades, todas las cosas, Padre, que están allí, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, Padre Santo, Señor, que se ha quitado el orgullo, Señor, que se han quitado los deseos de la carne desmedidos, Señor. Eso que no es ya tuyo, Señor, sino del diablo, Padre. Libéranos, Señor. Santo, santo eres tu Dios. Su humildad puso el jardín en mí. Santo, si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Porque nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero tú eres el que nos llena, Dios. Espíritu Santo, no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte, Señor, verdaderamente. Revélate en nuestras vidas, Señor. Revélate, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios. Trae convicción de pecado, Señor. Trae, Señor, maravilloso libertad en medio de este lugar, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor. Tócanos con tu mano, Dios. Tócanos, Señor, con tu presencia, Padre. Tu fuego, Dios, tu gloria, Señor. Coloca tu humildad en nosotros, Señor. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Gracias, Señor. Tócanos, Señor, tócanos, Dios. Sánanos, Señor. Libéranos, Dios. Ahora, Padre, ahora. Santo, 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 santo. Santo, 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 tú eres poderoso, Señor. Tú eres glorioso, Rey. Tú eres, Señor, Dios santo y poderoso. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerte, Dios. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte, Dios. Derrama tu gloria, Señor, en este lugar, Dios. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte, Dios. Ven, Espíritu Santo. Quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte, Señor. Abre nuestros ojos, Dios. Abre nuestros ojos, Señor. En tu presencia es donde queremos estar, Dios. Poderoso, 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 poderoso eres tú, Señor. Dios glorioso. Santo, 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 santo. Tú eres glorioso, Señor. Aleluya. Queremos ser, Señor, hallados en ti, Rey. Poderoso, poderoso eres tú, glorioso. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la exaltación, Señor, toda la gloria. Santo, santo, santo. Acá está el Señor en medio de nosotros, mi hermano. Háblele ahí y dígale y háblele lo que usted quiere pedirle a Él. Jesús. Tu poder, Señor, maravilloso se ha derramado en medio de nosotros, Dios.
Iblaeria Shaire Rande Rebleria Rande Reblerio Ibloerio Sol de Reblerio Iblisaire Kiblerio Ronde Reblerio Soire Anderebleria Rande Rebleria Shaire Anderebleria Rande Reblerio Ronde Iblaeria Saire Dare Reblerio Ronde Rebleria Saire Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, oh Sande, Dios Shaire, Iriare, Dio Ronde, Soy, Enduribla, Rio Sore, Dareble, Dio Roshniran, Imable, Shaire, Dareble, Rio Soy, Tú eres Señor glorioso, tú eres poderoso, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo eres tú, Dios. Bendito y poderoso eres tú, Señor. Grande y maravilloso, Señor, eres tú, Padre. Tú eres glorioso, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Rey de los cielos eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Maravilloso, poderoso, glorioso. Te bendecimos en esta hora, Padre, y te pedimos, Señor, Señor, más que tu presencia, Padre, la gloria fluya, Señor, en medio de este lugar, en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú eres glorioso, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y te pedimos en esta hora, Padre, que puestas nuestras manos, Señor, en los lugares en donde estamos enfermos, Señor, tú des sanidad en esta hora en nuestros cuerpos. Mi hermano, coloque su mano allí, en el lugar en donde usted está afectado, en su cuerpo, en el dolor que tenga, ahí en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Escrito está, por las llagas de Jesucristo somos nosotros sanados y curados. Y recibimos en esta hora sanidad, sanidad en los huesos, sanidad en las coyunturas, en los músculos en esta hora, sanidad en el corazón, sanidad en las arterias, sanidad en el sistema respiratorio. Ahora en el nombre de Jesucristo declaramos que es hecha cierta la palabra y los milagros y las sanidades en medio de este lugar. Y nosotros, Señor, te damos gracias porque ya nos has sanado de muchas otras cosas en nuestro cuerpo, Señor. Hasta aquí nos has sostenido, Señor. Hasta aquí nos has traído, Padre. Y te pedimos, Señor precioso, que tú sigas obrando, Señor, en nuestro cuerpo, Señor. Y en nuestro corazón también, Señor, que dé sanidad ahora en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso, Señor. De sanidad, Señor. Para poder dormir bien, Señor, que se ha quitado el insomnio, que se ha quitado la ansiedad, la depresión, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu unción, que tu plenitud, Dios, que tu gloria sea derramada en cada una de nuestras vidas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos también, Padre Santo, que tú envíes, Señor,
los recursos que necesitamos también para todas las necesidades, Padre. Hay problemas económicos, Señor, en muchos hay deudas, Padre, pero nosotros te pedimos, Dios, que tú traigas las soluciones, Padre, que tú traigas el empleo, Señor, que tú traigas, Señor, la decisión que se deba tomar en el área económica, Señor. Padre, te pedimos, Señor maravilloso, que bendigas en esta hora, Señor, la entrada y la salida de mis hermanos, Señor, y que tú toques con tu gloria y con tu poder, Padre. Te damos gracias, Señor precioso, por este tiempo y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando, Señor, en este lugar y en cada una de nuestras vidas. Y oramos también, Señor maravilloso, para despedirnos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, toda petición, Padre Santo. Ponemos en tu altar, Señor maravilloso, toda necesidad, Señor. Y te pedimos, Padre de los cielos, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Que tú des sanidad, que tú des restauración, Señor. Y Padre, queremos extender también esta oración a nuestros familiares que no te conocen, Señor. Pidiéndote, Padre, que toques las vidas de esos hijos, de esos hermanos, de esos padres, de esos primos, Señor, tíos, abuelos, de toda la familia en donde tú nos has puesto, Señor, para que venga salvación, Señor maravilloso, a cada una de las vidas, Señor. Y Padre, como dice en tu palabra, Señor maravilloso, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y así, Señor, sea puesta tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas las ofrendas, los diezmos, Señor. Cada cosa, Señor, que se trae delante de tu presencia, la ofrenda, Señor, que se ha traído de alabanza y de adoración, Señor. Tú sabes, Padre, las dificultades por las que hemos pasado muchos de nosotros para poder llegar a este lugar hoy, Señor. Tú sabes, Señor, las dificultades que se nos han presentado en el día a día. Pero también, Señor, confiamos en que tú nos sacas adelante y en que tú, Señor maravilloso, restauras nuestras vidas y nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, así como Jabes oró, Señor, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que nada me dañe. Y tú, Señor, le otorgaste lo que Jabes pidió. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das bendición a nuestras vidas. Y así te pedimos, Señor, por ese bautismo también en Espíritu Santo y fuego, Señor. Porque allí, Señor, cuando es tu Espíritu Santo el que viene a habitar en nuestras vidas, ya no tenemos lucha con el pecado, Señor. Llénanos con tu presencia en esta hora, con tu fuego y con tu poder. Y te damos alabanzas a ti, entregamos este tiempo en tus manos. Y atamos en el nombre de Jesucristo también toda la contaminación, todos los espíritus de robo, accidente, calamidad, enfermedad, destrucción, muerte, toda la hora de las tinieblas que ha querido levantarse en contra de nuestras vidas a causa de lo que hemos hablado. Toda palabra del calumniador, del tentador, del diablo sea atada y reprendida y echada al abismo en el nombre de Jesús. Y hacemos vallado de protección alrededor de nuestras vidas en esta hora, de nuestros niños ahora, que sean cubiertos en esta hora con la sangre de Cristo y que sea atado todo espíritu de retaliación, venganza y furia de las tinieblas y echados al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, el sello de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera que oráramos por Juan José, que está cumpliendo años ayer. Juan José, ven, vamos a orar por ti. Ven. Entonces, todos allí vamos a poner las manos hacia Juan José y le vamos a dar gracias por la vida de este niño. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor precioso, por la vida de Juan José, Señor. Te pedimos en esta hora que tú lo bendigas con tu mano poderosa, Señor. Tu palabra dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Señor, con toda bendición del cielo, que lo bendigas en su entrada, en su salida, que le bendiga su mente, su corazón, su cuerpo, y que él se levante, Señor, como un niño que te ama y que te busca, que sea consagrado para ti, Señor, todos los días de su vida, y que sea, Señor maravilloso, guardado de todo mal y peligro.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Bravo! Happy birthday to you. Y ahí le están cantando. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, en Cristo Jesús. ¡Bravo! Muchas felicitaciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias. Ay, ¿qué está pasando?